para el día de hoy pensaba primero comentar un poco lo que vimos la anterior sesión, así también los que han venido nuevos quizás entran a la visión de conjunto, la noción de derecho de polo, y después avanzamos con las consecuencias para los derechos humanos. Entonces, esos serán los tres temas que veremos, ¿no? Primero, la noción de polo en general sobre el derecho, con algún especial matiz sobre los derechos humanos. De ahí pondré algo que he descubierto esta semana, que me ha servido mucho, que son unos guiones de unas clases que Leonardo Polo dio sobre derechos humanos, que es muy interesante, no me esperé encontrar eso. Y después ya mostraré lo que me parece que puede ser desarrollo de la visión poliana para el derecho, y en especial para los derechos humanos, para dar una visión más personal de los derechos humanos. Entonces, comencemos con el primer tema, Polo y los derechos en general. ¿Qué es derecho para Polo? Esto lo vimos la semana pasada, pero entonces, entonces vimos que sobre todo es una obra cultural, algo creado por el hombre. Un criterio arbitrario. Esto ya suena hasta quizás un poco positivista, ¿no? Un criterio arbitrario. Vimos también quiénes le precedieron a Polo y con quién entra en discusión, en especial con Hans Kelsen, quien decía que todo era norma, el Estado era norma, todo tipo de derecho era norma, y los derechos subjetivos de la persona son como concreciones de la norma. Uno puede quizás entender ahí un poco más algunas menciones de Polo como las que tenemos en la pantalla, ¿no? ¿Qué es el derecho en general? Es la norma. Esto lo repetirá muchísimo, ¿no? Lo primero es la norma. Lo primero es la norma. Pero intenta conciliar con los derechos subjetivos. La norma, para los que no son abogados, le llaman el derecho objetivo, los abogados normalmente, y el derecho subjetivo, los derechos de las personas. Entonces dice, es el sistema normativo, derecho objetivo, solamente que solo se puede concebir en orden a un sistema de titularidades, derecho subjetivo. Ahí intenta conciliar las dos cosas. Él no desarrolló tanto como Herba el tema de derecho como lo justo, por si acaso, para los que son seguidores del Herba. Este es interesante. No lo contradice tampoco, ¿eh? Yo he encontrado alguna cita donde hace un paralelo, pero en cuestiones de lenguaje, cuando habla de lo justo, desarrolla el tema de la justicia. Y lo desarrolla de una manera impresionante. Vamos a verlo más adelante, porque es más de lo que los abogados hemos dicho hasta ahora sobre la justicia. La pone por encima de la prudencia y de otras virtudes. Es muy interesante esto. Bien, entonces, esto es meramente normativismo, quizás no solo norma positiva, es a lo que se refiere, sino una obra cultural, pero normativismo, sí. No, hay algo más, hay algo más. Entonces, uno encuentra en Polo algunas frases y algunas conexiones con estos filósofos. Seguramente habrán reconocido quién es él. Ahí, Aristóteles, ¿no? Efectivamente. Y en esta cita, por ejemplo, bien, observa cómo habla de los diferentes puntos de vista de la modernidad y de la cristiandad. Dice, el radical moderno tiende a pensar que el derecho produce la titularidad. Aquí está en diálogo con Kelsen, ¿no? O que los titulares producen la norma, el contractualismo, muy típico también de los franceses, ¿no? Todo es contrato, la sociedad es un contrato social, entonces dice, no, aquí ni lo uno ni lo otro, ¿no? Con esto se olvida que la conexión peculiar del derecho depende del radical cristiano, la persona como fin, y del clásico, la vida buena.
Entonces, desde luego sigue Aristóteles, la vida buena, la búsqueda de la felicidad, desde luego conoce la Declaración de Independencia, vamos a por la búsqueda de la felicidad, pero aquí hay algo nuevo, aquí hay algo nuevo que ya es más original de Polo, ¿no? El radical de la persona como fin, la persona como fin. Esto es interesante. Esto es ya está en Kant, digo, no es el único autor, pero cómo conciliar estas dos cosas no es fácil, no es fácil. Nos quedamos en la ética o pasamos a la antropología. Esto es muy interesante cómo lo concilia Polo. Bien, aquí hay de original, esto ya lo hemos visto, cómo concilia el derecho como una ficción, una naturaleza fingida. Y claro, ahí el hombre puede detener a otro hombre físicamente para que no pase a su propiedad. O puede fingirlo, ¿no? Poner un letrero que dice, pone la mano ahí, no pases, no pases. No es mi mano, pero efectivamente estoy yo ahí. Fortalece eso las capacidades humanas. Allí donde no estoy, todavía tengo algo de fuerza, al menos intelectual o lo que quieran, y efectivamente. Y por eso el derecho fortalece al ser humano, ¿no? Esta es una frase que encontré en estos días, ¿no? El que tiene derechos es el fuerte. El que tiene derechos es el fuerte. Esto es muy interesante porque le dará una visión muy positiva de los derechos en general. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de que el ser humano crezca lo que más pueda, la persona crezca. Y eso significa que si los derechos, eh, este micrófono que creo que funciona mal, que si los derechos de las personas eh, hacen fortalecer a la persona, lo que hay que hacer es darle más derechos, crear más leyes que lo protejan más. Y esto es una cosa que va contra lo que muchos naturalistas hoy día dicen, ¿no? Es un exceso de derechos que hay. Mary Landon escribió la inflación de derechos. Digo, esto es demasiado. Pues parece este ir justo en contra de esa dirección. Esto es muy interesante, ¿no? Ahora dice, es una ficción fuerte. Es una ficción fuerte el derecho. Porque no lo explica mucho. No lo explica mucho. Puede haber varias explicaciones. Una de esas para mí es, primero, porque es racional. Segundo, porque tiene efectos en la realidad. Tercero, porque efectivamente fortalece toda la esencia humana. Pueden haber muchas otras razones. No creo que solo hay una, pero es muy interesante esta visión, ¿no? Por eso entendemos porque nos dicen, no pase aquí porque se va a caer por el peñasco, ¿no? Hay peligro. Digo, es una ficción, pero con un sentido racional y dentro de un plan de vida, ¿no? Bien, entonces, una última idea que escribe en ese libro es que el derecho es continuatio naturae, en el plexo. Entonces, tenemos la naturaleza humana y, y con esa puede poseer cosas y puede destinarlas. Esa manifestación que comienza en lo más hondo de la persona se manifiesta en los gestos, en la cara, en el cuerpo y luego en el plexo, al que termina ordenando. Uno ve donde pasa el hombre, todo lo que era una selva, de repente es una ciudad. Ha ordenado todo, ¿no? Hay una manifestación y organizándola también en términos jurídicos. Esto es lo interesante. Muy bien, esto es solo recapitulación de las nociones que hemos visto antes de cómo concibe Kelsen, perdón, Polo el derecho. Bien, entonces voy ahora a mostrar lo que he descubierto esta semana y después en lo que he trabajado más desde el 2010 hasta aquí. Un poco que he trabajado con las consecuencias polianas para el derecho. Bien, entonces, como les dije, he encontrado unas clases que Polo dio allá por el año 1968.
¿Qué ha pasado en 1968 y por qué Polo da clases sobre derechos humanos? Entonces, yo no sé si ubican qué es esto, las Naciones Unidas. Es una foto de cuando estuvieron discutiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta es muy emblemática, esta foto, para los abogados. Ahí. Los filósofos no les interesan esas cosas. Son más sencillos ellos. Entonces, eh, bien, esto es muy interesante. Ahí hubo mucha gente, Jack Maritain, por ejemplo, grandes pensadores, personalistas también, y estaba esta señora, no sé si ubican quién es, Eleanor Roosevelt, que la esposa de Franklin Roosevelt, quien antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial dio un famosísimo discurso, The Four Freedom Speech, donde dijo, ¿por qué vamos a ir a Europa a pelear la Segunda Guerra Mundial? Había que convencerlo. Esto es antes de Pearl Harbor. Esto es enero de 1941. Pearl Harbor es al final de ese año. Y dice, porque hay 4 libertades que hay que proteger. La libertad de worship, de culto, de expresión, freedom from want. La gente está padeciendo hambre allá. Freedom from fear, ¿no? Digo, todo, están bombardeando todo esto, pues tenemos que protegerlo. La esposa, ese discurso y esas ideas las transmitirá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y uno encuentra un paralelo entre ese discurso y varios artículos de esta declaración. Entonces, veámosla un poco más de cerca. Es interesante los efectos especiales, por eso. Pero no todo era maravilloso aquí. Muy pronto, eh, muy pronto, en 1948, cuando ya la firman, es solo una declaración, hay mucha gente que se opone a ella, que se opone a los derechos humanos. De todo tipo de posiciones, desde Marx, que es una superestructura, digo, eso ya era para los derechos humanos consagrados en la Revolución Francesa, son los derechos del capitalista. Burke, el de rojo, ¿no? Esto va contra la tradición, esto era la Revolución Francesa, pero más o menos esa idea la copia también McIntyre, ahí está. Y un poco dice, no, esto es nuevo, esto no tiene tradición, estos son cheques sin fondo, ellos, una cantidad de derechos, ¿quién los va a pagar? ¿No? Mahatma Gandhi también se opone, dice, esto es una visión muy individualista, no hay los deberes de los hermanos aquí. Bueno, y reproducen ideas de Bentham también contra el derecho natural y contra todo eso. Esto es muy interesante porque eh, hay ese movimiento. Hay otros que están muy a favor también, ¿no? Muy a favor. Entonces, recordamos que se aprueba en 1948 y tienen la idea de desarrollar eso con un gran tratado que sería ya ese tratado, ese sí obligatorio, lo otro es solo una declaración. Pero después se dan cuenta, no, es demasiado grande esto, hay cosas que nunca la van a aprobar ciertos estados, entonces tienen la estrategia de dividirlo en 2 grandes tratados, los convenios, ¿no? De derechos civiles y políticos y sociales. Y después de muchos años de trabajo, en 1966, pues ahí ya dicen, los firman y poco a poco los estados comienzan a ratificarlos. Tienen más ratificaciones el de derechos civiles y políticos, los derechos más tradicionales que venían de la Revolución Francesa, otros nuevos, los otros abren otro tratado, y de hecho no terminan fácilmente, hoy por hoy ya están muy ratificados ambos dos, pero al principio había mucho escepticismo con el segundo en ciertos países, todavía hay en algunos, ¿no? Esto es 1966. La conferencia de Polo vendrá después, justamente, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Que esto es lo que encontré, fue lo primero que encontré, un volante, notas para el diálogo. No sé si se alcanza a leer algo.
Bueno, este es solo las horas en que se van a dar todas las conferencias, y en la parte de atrás, eso es lo interesante, tenemos ahí una conferencia de Polo, ¿no?, en que él hablará sobre los derechos humanos en 1968. Y esto es muy interesante porque para entonces solo había la declaración y dos documentos que comenzaban a ser vinculantes con una lista de derechos. Hoy tenemos más de 1000 documentos que hablan de derechos humanos aprobados en varios países. Y tratados tenemos más de casi 100, digo, de grandes tratados, o sea, listas de derechos humanos hay muchísimas, ¿no? Pero para ese entonces había menos. Entonces, después de rebuscar un poco más, al menos encontré los guiones de esa clase. Tres secciones. Entonces, esta primera sección, el problema es que creo que ustedes lo van a leer un poco mejor que yo. Entonces, comienza con las formulaciones clásicas. Aquí, vamos a ver. Comienza con las formulaciones clásicas de la libertad. Y aquí Polo será en grande, explicando la libertad, los diferentes tipos de libertad. Es el segundo tema. La espaciosidad, libertad operativa, ya no solo es espacio físico, la intimidad, la libertad personal. Esto es interesante. Y esto es absolutamente novedoso para el derecho. Nadie lo había dicho nadie había vinculado la intimidad con la libertad. Esto, para los polianos esto puede ser evidente. Para los abogados no hay conexión. Simplemente no hay conexión. O la intimidad con la persona misma. Él habla de libertad personal. Efectivamente. Esto es Polo. Está explicando los derechos humanos desde su visión. Con la destinación, la libertad espiritual. Esta es palabra poliana, quizás puede tener algo de sentido con la búsqueda de la felicidad, pero hay un trasfondo mucho más hondo filosófico aquí que vale la pena pensarlo, ¿no? Y con el pensar, la incoacción, la renovación de la libertad. ¿Qué está haciendo Polo? Está tomando los derechos humanos que están escritos en estos dos pactos y va comentándolos y le está dando una hondura que antes no tenían, que nunca han tenido realmente. Aquí hay una dosis de originalidad increíble, increíble. Bien, entonces, seguimos aquí, ¿no? Habla sobre los medios, la disponibilidad, la libertad operativa, ya comienza a desarrollar esto, persona y sociedad, la cultura. Más interesante, me parece, mucho más interesante, me parece esto que les voy a mostrar, que es el segundo guión. Este es solo el primero, ¿no? Entonces, vamos a poner el segundo guión. Y esto, cuando yo vi esto, dije, esto es una certificación de que lo que he estado trabajando estos 10 años ha estado bien. He tratado estos 10 años de sacarle consecuencias al derecho, a Polo para el derecho, y he visto que hay una serie de derechos que están más vinculados con la persona, que están en otra dimensión. Y cuando vi el guión, dije, ¡wow! Un espaldarazo, no he estado haciéndolo tan mal estos últimos 10 años. Porque comienza a comentar los derechos y hace una clara distinción. Los derechos personales, ¡pah! Una lista. Derechos familiares, económicos, sociales y políticos. Y los pone al principio. Y no habla de derecho a la vida, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como habla de derecho a la existencia. Está apuntando al acto de ser, no está a la vida física. Aquí, la vida física no sé dónde queda aquí realmente, quizás como una consecuencia y todo esto, pero escribe derecho a la existencia. Es decir, ya hemos visto en el primer guión que Polo no está utilizando el lenguaje jurídico técnico de los derechos humanos, sino filosófico. Esto es interesante, lo cual hay que leerlo, porque derechos personales también puede tener una lectura de derecho. Hay derechos reales y derechos personales. Los derechos personales yo los puedo pedir en un contrato a la otra persona, pero no a toda la sociedad. No, aquí está diciendo derechos personales,
es de la persona. Y la persona es el acto de ser, es lo más profundo personal. En eso es el genio de Polo, que hay un nivel que todavía no se ha estudiado de la persona que lo descubre. Esto es muy interesante, ¿no? Y después ya habla de la integridad corporal, psíquica, cosas que están conectadas seguramente. Los medios para la subsistencia, va desarrollando esto. La buena fama, esto es muy interesante también. Digo, la fama, que es un derecho de la esencia del cuerpo o de la persona. La dignidad parece que ser efectivamente más de la persona. Y la fama es un acrecentamiento de esa dignidad, bien. En cierto sentido se puede entender. Bueno, el derecho a la cultura, a la información objetiva, etcétera. Ya cosas relacionadas con acceso a información. Y derecho al culto divino. Esto es muy interesante, fíjense. Eso ya está, ese sí es como está en varios lugares, aprobado, pero lo pone como derecho personal. Lo pone como derecho personal. Y bueno, después derechos familiares, económicos, no voy a entrar a todo esto, sociales. Es muy interesante esto, porque ya da una visión de cómo puede pensar Polo el derecho. La tercera página, que es la tercera parte de esa conferencia, que es en noviembre de 1900, y diciembre, esos dos, de 1968, es, bueno, la exposición de los principales derechos humanos principales. Entonces, aquí es, ya, José, veo que hay unas preguntas en el chat. Lo voy a resolver si quieres al final. Estoy muy pendiente de lo que escriben aquí, por si acaso. Y si hablan ustedes, los que están en el computador, no me ven, los vamos a escuchar todos aquí. Entonces, es muy interesante para el tema de derechos humanos eso, que para Polo hay una jerarquía, hay unos principales y otros no. Para los que no son filósofos, hoy por hoy las cortes y los autores tienden a decir que todos los derechos son la misma jerarquía, no hay jerarquía. Solo en el caso se puede ver cuál prevalece, pero en el caso puede ser la vida o el derecho al chicle. Eso depende del caso, ¿sí? Entonces, y para Polo es clarísimo, ¿no? Aquí hay otro de otro nivel, y lo repetirá algunas veces. Me parece que es un acierto, por lo demás. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa hay aquí? Bueno, la definición de derecho humano, efectivamente, el derecho humano, sinónimo de derecho, de libertad humana, él se da cuenta que lo humano se está quedando chico, está refiriendo a la naturaleza, está viendo esto como filósofo, pero está viendo que hay algo más, que hay una libertad, porque lo opone los derechos humanos a las libertades, no sé si se dan cuenta. Aquí se da cuenta que hay algo superior, efectivamente, ¿no? La raíz o fuente de la libertad y sus límites, efectivamente. Ya vienen todos los límites y entra después a temas de derecho clásico, los límites de los derechos, los límites de la libertad. Y aquí entronca bastante bien con Santo Tomás de Aquino y con Aristóteles, porque comienzas, y con otras personas más, porque comienza a mostrar cómo el bien común representa un límite a todos los derechos y a todas las libertades. Esto es muy interesante, es muy interesante. Aquí ya entroncamos con la teoría clásica del derecho, bastante perdida hoy por hoy. Aquí este tema lo ha rescatado bastante Alfredo Cruz, aunque él no cree en los derechos humanos, pero es todo lo contrario de Polo en ese sentido, pero sí que muestra la importancia del bien común Alfredo Cruz. Me parece que eso es muy válido de él, ¿no? En esta universidad, para los que están en derecho. Algunas alusiones ahí. Bien, entonces, bien, ¿qué más podemos decir de Polo? Encontré otro escrito que no lo encontré en Podium, donde hay una base de datos con algunas obras publicadas, al menos para saber dónde se cita.
y, y con lo cual dudo que esté publicado eso. Dice tema 45, a lo mejor ustedes saben más, ¿no? Doctrina social de la Iglesia. Y son unos apuntes de doctrina social de la Iglesia. No he encontrado publicado en ningún lugar, a lo mejor lo está, pero en fin. Al menos me hacía ilusión que soy el primero que lo encontré. No sé si sea verdad, pero es como cuando uno escala un monte, ¿no? Esto es tierra virgen, ¿no? Ahí dice una cosa muy interesante. Está explicando doctrina social de la Iglesia. Dice, la doctrina social de la Iglesia tiene dos fuentes esenciales, el derecho natural y la ley de Cristo. Él enseñó derecho natural, de eso sí no tenemos nada. Es lo primero que enseñó en esta universidad, Navarra. Después se pasó a la Facultad de Filosofía y enseñó los apuntes más antiguos que tenemos de estar relacionados con derechos humanos y todos hacen un link con la doctrina social de la Iglesia. Este es un link que algunos profesores no han hecho. Bien, no diré dónde. Bien, Dios ha querido al hombre en sí mismo y al mundo para el hombre y al hombre para sí. Bueno, esto es interesante. Esto ya te pone una jerarquía con los derechos de Dios, con los derechos del hombre y con los derechos de la naturaleza. Esto es bien interesante. Esto es bien interesante. Y de ahí comenta la Gaudium Spes y habla del principio capital de la doctrina social de la Iglesia, el hombre como fin. Entonces ya tenemos rastros en Kant, pero hay un juego mucho mayor que le da Apolo aquí. Más interesante y como ratificación de lo que vimos en el curso del 68, en estas notas se encuentra esto. Vamos a ver, quizás lo pueden ver. No todos los derechos tienen el mismo rango moral. Entonces aquí ya muy interesante. ¿Está hablando de derecho o de moral? Y la dignidad de la persona humana, unida a las posibilidades de la circunstancia social, el plexo también, como ofrece la primera pauta para la configuración jurídica de la jerarquía interna de los diversos elementos del bien común. Con lo cual es interesante a relacionar el bien común y esto. Y los derechos. Ok, y hay una jerarquía y todo está relacionado y todo se basa en en la persona humana, no en la naturaleza humana. Fíjense cómo hablando de derecho natural utiliza el tema de persona porque está a otro nivel. Y pone un ejemplo ahí, el matrimonio, y después habla de los fines y todo esto. Entonces es muy interesante cómo utiliza el tema de fines para desarrollar el derecho. Después, esto es solo un ejemplo. Más interesantes son otros apuntes que he encontrado aquí también. Vamos a ver. Entonces, comienza aquí en un párrafo dedicado, mientras habla de Heidegger y su filosofía, dice, bueno, es importante para el derecho entender la antropología. Si no, no se entiende el derecho. Hay una convicción y es sistemática, además dice, ¿no? Sistemática solo es taxativo, axiomático y sistemático. Que entonces, quien tiene los esquemas por menos ahorita ya puede pensar. Polo está pensando en los trascendentales personales y en toda la estructura de la persona y sacando consecuencias seguramente para el derecho ahí. Y finalmente, bueno, hay una apertura en el ser humano que obliga a investigar. Una investigación. Aquí habla metafísica, esto es interesante, ¿no? Finalmente, el derecho no es en el fondo otra cosa que un accidente humano. Aquí eso ya es interesante. Y uno le puede dar mucho pedaleo. Clásicamente, los filósofos del derecho lo han entendido el derecho como el accidente relación, porque nos relaciona entre unos y otros, ¿no? Una creación humana, accidente relación. Ahora bien, cuando Polo trata de la justicia, dice, la justicia es superior a la prudencia, porque la prudencia se queda un poco, bueno, en qué es lo que los medios, ¿no?
y la justicia va a la relación con los otros, y la relación con los otros es superior. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, claro, es una relación, pero de otro género, es una relación interpersonal, ¿no? No solo con las cosas, y eso es lo superior aquí, y por eso uno le puede sacar mucha punta a eso, no podré más. Y a manera de ratificación en otros escritos, he encontrado los llamados derechos naturales no son todos de la misma importancia. Aquí ya está hablando solo de temas jurídicos. La libertad es el valor humano máximo. Lo que suponíamos de ese curso ya está escrito en un guión de otras clases. La verdad debe ser protegida jurídicamente. Digo, aquí ya está poniendo la libertad con una protección muy especial, ¿no? Hay que distinguir, bueno, los derechos del sujeto activo, que es la parte más activa de la persona, el acto de ser, ¿no? Y los derechos del hombre vulnerable. Muchas veces dirá, primero hay que proteger la vida, pero, y la comida, pero esos son medios, hay algo más, hay algo más. Es decir, esto es muy claro aquí, ¿no? Los derechos que son condiciones previas para otras cosas, el ejercicio moral y la búsqueda de la felicidad y todo eso, ¿no? Bien, un poco dice lo mismo aquí, habla de una primera clase de derechos, solo estoy mostrando esto, que me parece que es una idea de fondo importante en el mundo en el que nos movemos, donde no hay un relativismo total y está muy claro en las sentencias de las Cortes de Derechos Humanos y constitucionales, que todo lo ponen a la misma altura y dan un juego casuístico según la ideología de la persona que está decidiendo, ¿no? Y una última cita que quería mostrar aquí, las formulaciones clásicas del derecho natural dicen que es un conocimiento de principios, de principios. Polo tiene en mente varios principios, pero sabe que hay otros principios. Los abogados manejamos muchísimos principios. Yo diría que muchos más que los filósofos. Ahora les voy a mostrar a los filósofos una muestra. Para que vean quiénes son principialistas. Capaces de iluminar la acción en su correspondencia con las normas, las cuales, sin embargo, no se deducen de ellos, sino que los determinan. Entonces, claro, digo, esto, las normas determinan, según, bien, aquí no estoy claro quién determina quién para la redacción, pero hay un juego. Yo diría que va en dos sentidos, según los conozcamos o la argumentación que le demos. Ok. Entonces, tratemos de seguir esa idea de Polo de la continuación natural. Esto es lo que intentaré hacer, ¿no? Entonces tenemos a Polo, que dice, bueno, primero la naturaleza del ser humano y cómo se extiende en el plexo y determina y lo organiza. Y tiene varias consideraciones muy interesantes sobre el derecho de propiedad, cómo podemos poseer. Cuando vamos a un lugar, no solo estamos como cualquier animal, sino lo habitamos, lo hacemos nuestro. Digo, aunque sea le ponemos unas pinturas de los animales salvajes, eso está en las cuevas más antiguas que tenemos, las pinturas más antiguas, eso no es solo una cueva, eso es un hogar, eso es un hogar. Digo, esto ya el hombre lo ha hecho suyo y ha dejado su impronta ahí, ¿no? Bien, sí, efectivamente. Y una continuación de nuestra naturaleza. Es un fortalecimiento de la naturaleza humana. Bueno, entonces, ¿qué es la naturaleza? ¿Cómo la fortalece? ¿Cómo le da esos músculos que antes no tenía? Bueno, habría que ver de qué músculo estamos hablando, ¿no? Para que sea una continuación de ese músculo. ¿De qué posibilidad, de qué potencia humana estamos hablando para que sea bien? Pues lo distingue muy bien el acto de ser y le asigna, dice, esto es coexistencia, esto es libertad, esto es conocer activo y personal y amor activo y personal
que activa el resto de cosas. Toda la esencia queda activada por el acto. Y entonces ahí desarrolla toda la teoría del conocimiento y la voluntad le da un alcance increíble. Y después tiene consecuencias para el cuerpo humano. Esto es, y para los actos y hábitos que se van creando en el tiempo, siempre crecientes. Ok, fantástico. Entonces, otra cosa que es muy interesante es el límite mental, la naturaleza caída. Los límites de nuestra naturaleza, efectivamente, que también juegan un papel interesante en el derecho. En los guiones que tiene Polo, muestra también en algún otro de doctrina social de la Iglesia, dice, estos son derechos que son propios del hombre caído. ¿Qué juego tiene la persona caída en el derecho? Es una cosa que no se ha estudiado tanto. Polo me parece que lo hace muy bien. Hay otro guión que no lo he mostrado aquí, no sé si está publicado, me parece. Y bien, con eso ya tenemos algunos conceptos claves para ver cómo funciona el tema del derecho. Y quería entonces ahora mostrar una fórmula que es cómo piensan los justnaturalistas, y no solo justnaturalistas. Les comentaba que hice un estudio de todo lo que se ha publicado de derecho natural en el último siglo, en artículos, y estas son las palabras más repetidas, y vi cómo habían ciertos links entre ciertos elementos que unos pasaban de unas cosas a otras. De la norma muchas personas derivan los derechos, eso es muy típico. De los principios generales del derecho muchos derivan las soluciones para los casos que no tienen solución en las leyes. Esta es una cosa muy típica. La teoría de los valores, las cortes constitucionales y de derechos humanos los ponen a competir entre ellos y sacan conclusiones para lo que quieran, ¿no? Esto es derecho, esto no es derecho. Bien, entonces, un poco sintetizando lo que hablé ayer, desde los clásicos hasta ahora, lo primero, ahora quizás menos, lo primero que se fija es el ser de las cosas, el ser de las cosas, y entonces también ven las posibilidades de ese ser, las potencialidades. Aquí estoy utilizando un lenguaje clásico, es lo que acabamos de ver, ¿no? Ojo, para los polianos, lo que otros llaman potencia, Polo puede llamarlo posibilidad, destinación, puede haber una cosa un poco más rica, porque hay una distinción real muy interesante ahí. Los abogados también utilizan mucho el tema de los fines del derecho. Los fines del derecho en la teología jurídica. Y esto es muy interesante porque los fines no pueden ser imposibles, tienen que ser dentro de la naturaleza, dentro de la persona, digo, lo que cada uno puede alcanzar. Por eso hay una relación muy interesante entre potencias y fines. Eso está clarísimo en la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino primero analiza todas las potencias del ser humano para después decir cuál es la felicidad de todas estas posibilidades. La más alta es esta, y una cantidad de artículos y discusiones sobre qué es lo más alto ahí. Pero primero analiza las potencias. Esto no son fines como hoy día la teoría de los fines y lo siguiente de los valores es muy relativista, es los fines y valores de la sociedad. Si uno lee la suma, se da cuenta de fines y virtudes, también podemos hacer el link aquí, están anclados en la antropología, en un estudio muy serio que hace Santo Tomás de la antropología. Y esto está muy bien. No es una cosa de qué es lo que opina la sociedad hoy en día. Puede tener influencia, pero no es lo más importante. Y los valores en general, digo, determinan también, esta es una explicación más larga, hemos hablado más el último viernes. Los valores se vinculan con los bienes, porque los bienes son cosas concretas que entendemos que valoramos como buenas, y que las podemos vender, negociar, entran en el tráfico jurídico. Esto es lo interesante. Hay toda una materia que es de derecho de bienes o de los objetos jurídicos
que solo se dedica a esto. Esto le dan mucho juego. Todo esto lo anclamos con los principios. ¿Qué es principio? Y aquí esto vale la pena. Principio es lo que está al principio. Muy sencillo, ¿no? No hay dos sin uno. Pueden haber principios de la naturaleza o mentales, ¿no? Necesitamos el uno para entender el dos veces uno. Hay, claro, unas premisas anteriores sin lo cual lo posterior no funciona. Sin los artículos de la ley, muchas sentencias no funcionan, con lo cual la ley puede ser principio de la sentencia en ese sentido. Pues, ¿cuáles son los razonamientos más básicos de todo la decisión jurídica y de qué es justo y de todo el pensamiento práctico? Clásicamente se dice que el primer principio de la razón práctica es: hay que hacer el bien y evitar el mal, o perseguir el bien y evitar el mal, ¿sí? Los abogados, en especial los dedicados a derechos humanos, concretamos algo más. Hay que hacer el bien, pero ciertos bienes concretos. Por ejemplo, la libertad. Hay que procurar darle la libertad al ser humano, o la propiedad, o pro operario, el trabajo, o pro menor, o pro... Entonces, hay una cantidad de bienes que se protegen y que son como los primeros razonamientos de todo el derecho, que son consecuencia del primer principio de la razón práctica. No sé si se dan cuenta este link que hay ahí, ¿no? ¿Y cómo? Y esto es lo que quería decir. Cómo los primeros principios del derecho tienen una dependencia de los bienes. Digo, primero hay que saber qué es bueno para después ir a por ello, ¿no? No, si no es una corrida, no se sabe hacia dónde, ¿no? Efectivamente. Entonces, nada, hay muchas funciones de todos los principios y de ahí podemos conectar ya esto con razonamientos más elaborados y que esos son en el fondo las normas, y las normas nos servirán para deducir derechos, ya esto ya lo hemos visto, y otras cosas más. Y si lo vemos con las virtudes, nos servirá para la ética. Digo, los principios están claros en Polo, los bienes, los valores, las virtudes, bueno, los valores menos, los fines, digo, de todo eso habla en la ética Polo. No solo hay tres elementos centrales, pero termina hablando de todo lo que mencionamos. Otras ciencias se especializarán más en otras cosas, pero quedémonos con la ciencia del derecho, que es la más interesante. En el fondo tenemos esto que es lo que yo le llamo la fórmula de derecho natural. Esto es interesante, que funciona el razonamiento de forma muy parecida a ciertas consideraciones de Polo. Y que muchos juristas han utilizado, o al menos unas 3 o 4 o 5 links, elementos de esta fórmula para concluir que es derecho. Esta es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esta fórmula en términos tomistas? Primero en términos tomistas y después veremos la ampliación poliana a esto. Esta es la idea, ¿no? Pues podríamos decir que hay tres tipos de ser. Quizás esto es tomista, ¿no? El ser de Dios, que es omnipotente, digo, es muy distinto al nuestro. Nosotros tenemos un ser de otro tipo y con unas potencias de acto de inteligencia, voluntad, los sentidos, y la naturaleza funciona de otra manera, ¿no? Esto es mucho más claro, por si acaso, digo, esto es realmente. Y por lo mismo, claro, para el ser humano, Dios, ¿qué significa? Bueno, la gloria, eh, buscamos la felicidad. ¿Qué el fin último, ¿no? La gloria, la felicidad del ser humano, y de ahí el intelecto conocer, cada potencia, la voluntad querer, cada sentido tiene su objeto, ¿sí? Esta es la idea. Y estos se presentan como fines humanos. Es lo que honestamente podemos, en eso no podemos más. Esa es nuestra felicidad. Nuestra felicidad no es la de un topo rata que se mete debajo de la tierra a buscar zanahorias, porque no podemos sobrevivir ahí. Es lo que nuestras potencias lo permiten, ¿no? Y de ahí podemos relacionar con el valor de la religión,
el acto mismo de la persona, la dignidad, es un valor tan grande que no lo llamamos valor, sino dignidad. Esto es Spema, Roberto Spema, ¿no? Es un valor al menos para Roberto Spema, ¿no? Y de ahí el valor de la naturaleza, ya si lo concretamos bien serán los bienes jurídicos, y si le ponemos el pro enfrente de todo esto tendremos los principios, el prodeo. Hay doctrina magisterial que habla del prodeo, ¿no? Cómo hay que interpretar todo el derecho a favor de lo que pueda propiciarnos una buena relación con Dios. Y en fin, y de ahí sacamos el derecho a la libertad religiosa, la no discriminación, muchos otros, ¿ok? Los clásicos, yo pienso que es más o menos clásicos y todos los derechos ambientales, ¿no? De la acción, el trabajo, bien. No sé si se ve cómo funciona la fórmula. Digo, más o menos como se proceden muchos autores de una cosa para otra. Aquí se los muestro más o menos completo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, olvidémonos de los esquemas tomistas. Esto es lo que yo comencé a escribir, bueno, un poco en una especie de una sistemática del derecho natural, viendo, bueno, de cada característica humana mencionada por Polo, ¿qué podemos sacar para el derecho? Entonces, salió un gráfico demasiado grande. Y en esta semana todavía he escrito mucho de esto, por si acaso, ¿no? Pero veamos un poco esto. Entonces, a nivel de Dios, Aristóteles y Santo Tomás un poco se quedaron en un Dios cosa. Dios, bueno, el ese subsisten desde luego, pero no un Dios personal en ese sentido. Un Dios personal donde juegan las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Digo, son virtudes personales, personales. Aquí esto es muy interesante, los griegos no las tratarán tan bien. Y claro, de ahí no voy a comentar todo, voy a comentar algunas cosas, pero para que vean que es muy interesante. Podemos sacar de ahí otros derechos muy originales, el derecho a la esperanza. El derecho a la esperanza fue aprobado en 2010 en una sentencia Graham en Estados Unidos, diciendo los prisioneros tienen derecho a la esperanza, a ciertos recursos, siempre tener un recurso, incluso con cadena perpetua. Y lo desarrolló 3 años después Estrasburgo. Y el Papa entró al debate y el Papa dijo, desde algún punto de vista, es el primero de los derechos humanos fundamentales. Y lo repitió después. Esto es muy interesante. Y en una Pascua dijo esto, el derecho a la esperanza se fundamenta en la última cena. Ya nos dejamos derechos humanos y nos vamos ¿Hay alguna conexión con el tema teológico y eso? Bueno, yo creo que sí. Esto es muy interesante, digo. Un nuevo derecho que con esquemas polianos podemos entender que hay allí. Otro artículo, ya se va a publicar ya me lo aprobaron, ese artículo sobre el derecho a la esperanza, donde trato de sacarle todas las consecuencias. El derecho a la fiesta. ¿Para qué se vive si no para una fiesta? Digo, si somos cristianos, piensan, al final habrá una fiesta que en el fondo es reunirnos con gente y con lo más maravilloso de este mundo, y será una fiesta nupcial, según el Apocalipsis, ¿no? Es de la mayor unión posible, ¿sí? Bueno, digo, ¿qué consecuencias hay para el derecho a la fiesta? Muchísimas, porque hay también muchos ataques contra ciertas fiestas. En Estados Unidos no se puede poner escenas religiosas en ciertos lugares públicos. ¿Por qué? Bueno, digo, para mí es un ataque a la fiesta, ¿no? Y hay muchas otras cosas, digo, hay fiestas que solo las pueden pagar la gente rica. Entonces, bien, hay demanda y esto es un derecho que todavía no ha sido reconocido. Si entramos con esquemas polianos, veremos una dimensión de derechos nuevas muy interesante. Bueno, a la caridad, al amor, sí que han escrito otros, más en temas de corporales, pero no en el tema fundamental. Cosas viejas podemos darle una hondura nueva. Esto es lo interesante, ¿no? A la esperanza y bueno, ya a la fe, pues por supuesto. Ya a nivel de acto de ser personal, vámonos un poco más. Bueno, aquí podemos hablar de otros
a los medios, el derecho a las preces, a suplicar. Podemos darle mucho pedaleo a esto, que es muy interesante. Vamos al acto de ser humano, no al alma, no a la inteligencia y la voluntad, no al cuerpo. Solo el existir humano, por decirlo así, que acto es más rica la palabra. Podemos sacar algunas consecuencias. Primero, que es causado, dependiente y con un sentido personal. Es decir, la causa, incluso esta palabra no le gustará a algunos polianos, porque no es propiamente causa eficiente del ser humano, ya es muy complicado esto, pero bien, es una nueva tipo de causa, si se quiere. Bien, sí, somos hijos, somos hijos. Alguien dijo por aquí, tú fuiste, ¿no? ¿Dónde queda lo de ser hijos en los derechos? Bueno, aquí, como uno de los primeros derechos. Sí, 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 efectivamente, sí, sí, sí. Y eso crea mucho más. Te da una dimensión también de lo que los derechos humanos, por ejemplo, se quedan hoy en día solo en derecho a la casa, que la puedan pagar, que tenga servicios públicos, pero hay una definición mucho más honda, que es el derecho al hogar. Es decir, donde yo como persona me puedo quedar, ¿sí? Que es lo más propio es quedarme con otras personas. Y es una nueva dimensión, ese es otro artículo. En Washington digo una clase concierto sobre el derecho al hogar, con 12 canciones. Con lo cual, digo, podemos sacarle mucha punta a esta nueva visión más personal de los derechos, incluso de los derechos más clásicos. Esto es muy interesante, ¿no? Bien, el- tenemos, por ejemplo, la coexistencia. La coexistencia, bien, hay muchos autores que intentan subirlo. Hervada, por ejemplo, dice, no, el hombre no solo es social, sino sociable de hecho, ¿no? Sociable de hecho, lo fáctico. No, Polo va mucho más allá. Digo, él, él coexiste, digo, no, va al tema más hondo, no es algo pasado, digo. Y desarrolla, porque coexiste, desarrolla esos vínculos. Eso es interesante. Digo, no hay ser humano individual y no existe nunca, ¿no? Tiene que coexistir con otro. Esto es otra cosa, ¿no? Después puede entrar en soledad, en la soledad de Robinson Crusoe. Pero eso es una cosa, pero coexiste efectivamente, y esto es muy interesante. Y por eso la virtud más alta es la amistad. En Aristóteles, ya lo vemos eso, Polo también la pone por arriba. Bien. Entonces, el derecho a la amistad. Eso he hecho una investigación de cuántos papers has escrito y casi nada. Estoy escribiendo ahora uno mucho más largo y con Polo yo pienso que hay muchos aportes ahí, muchos aportes en el derecho a la amistad, como fin de otros derechos también. Y claro, y los pocos que escriben dicen, ojalá algún día se reconozca este derecho. Esto, papers, bueno, de gente de Yale, de University, por ejemplo. Es el mejor paper que he leído, pero he leído muchos. Bien, aquí lo tenemos, no solo a la asociación, no solo a la reunión, digo aquí, también pueden estar con el derecho a la integridad, es una unidad radical que unifica, y por eso puede unificar un patrimonio, puede unificar todas las acciones, por eso podemos decir, te demando a ti porque tú eres el dueño de esa acción, etc. Eso tiene muchas consecuencias para el derecho. Dignidad dignificante, ¿no? Todas estas cosas, digo, son cosas que existen en el ser y que tienen, como quien dice, ese crecimiento, por eso es dignidad dignificante, por si acaso no, dignificante es una palabra que encontré en Polo. Digo, que tiene que haber una política dignificante, ya, y le da mucho juego a eso, ¿no? Pero efectivamente, digo, y también lo que tocamos, lo humanizamos, lo personalizamos, digo, le damos un valor que antes no lo tenía. Esto es muy interesante. Y comenzamos con el respeto de la dignidad, de la fama y todo eso, pero vamos mucho más allá. Y ahí sale todo el tema, legítimamente hablando, de la no discriminación. ¿Sí? Entonces, otro tema, ¿no? Muchas veces los polianos y Polo mismo utiliza ciertos términos como para decir, esto es esto. La libertad es novedad, es creatividad, es innovación. Recordarán mucho los polianos esto, ¿no? Digo, y eso está a nivel de acto de ser.
Esto es, digo, esto es muy interesante, ¿no? Está en lo más profundo de la persona. Y por eso puede crear, y por eso las manifestaciones son nuevas. Esto es interesante, digo. Toda la propiedad intelectual se basa en eso. Toda la propiedad intelectual, el derecho al juego. Este es otro tema discutido. Si hay derecho al juego o no, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue muy lejos o no, cuando ya ponía vagamente eso y después la de los derechos del niño ya lo pone un poquito más claro. Bien, esto es muy interesante, digo, si algo es profundamente humano, hay que protegerlo en el fondo. Esta es la idea de los derechos humanos. Después ya se concretarán los casos, pero digo, y esto lo vemos en la fórmula aquí, ¿no? Digo, ya tendremos que llegar al caso para concretar esto. Alfredo Cruz dice, no, digo, solo existe el derecho en el caso, ¿no? Y ahí todo es política mientras tanto, ¿no? Yo, primero hay un entender bien al ser humano para sacarle las consecuencias. Y pienso que si lo entendemos un poquito mejor, le sacaremos más consecuencias y más derechos también. Esto es polo. Es decir, no hay inflación de derechos. Chao, Marianne Glendon. ¿Sí? No, aquí hay que proteger todavía más. Hay que fortificar al hombre. ¿Sí? Estos son dos visiones muy interesantes, los dos. Yo pienso que tratan de hacerlo mejor y con una postura conservadora, quizás los dos, pero muy distinta. Entonces, bien, la interioridad también, el derecho a recibir, el derecho a los secretos, ahí podemos ponerlo, el derecho al trabajo, y de ahí sacamos también todos los principios, ¿no? Esto ya los vimos, el pro libertad, pro creaciones, pro acciones, eso tiene acciones, tiene juego en derecho administrativo. En derecho administrativo, si uno presenta un recurso, muchas veces se cae porque lo declaran nulo. Lo que hay que decir, en caso de duda, hay que hacer valer la acción judicial o acción administrativa. Es muy técnico lo que estoy diciendo para los abogados, pero para que vean que cosas que se dicen en filosofía tienen consecuencias en el derecho. Esto es muy interesante, ¿no? Sí. Eh, bien, pro persona, pro homine, esos son el primer principio de los derechos humanos. Solo para mostrarles ahí, ¿no? O lo que hoy se considera que es el primer principio y el resto son como concretizaciones, ¿no? Bien, vamos más adelante. Abierto a dar, a recibir. Ahí está el derecho al diálogo. Esto es muy interesante. Hay cantidad de ciencias donde hay mucha discusión de por qué se protege eso. Derecho a la propiedad intelectual hay cientos de teorías, ¿no? La del trabajo, la de la propiedad, la de la paternidad. En la libertad de expresión también, digo, en el acceso a la información pública. Todo esto no tiene sentido si no hay un diálogo. Hoy día ciertos filósofos políticos dicen un diálogo social o un diálogo interpersonal o de amistad, pero es un diálogo. Y este es otro tema que todavía no sale a la luz, el derecho al diálogo, no se entiende. Ya estoy escribiendo otro artículo sobre eso. Este año he escrito mucho con todos estos descubrimientos que he hecho con Polo, digo, y me parece que es interesante, ¿no? Darle vueltas. De hecho, el diálogo me parece que tiene una dimensión personal, que está más arriba que de otros derechos y que llega a ser como fin de otros derechos. Si está arriba, también es fin. Bueno, libertad para crecer, para eternizarse y otras cosas. Esto es el acto de ser humano. Pienso que le podemos sacar una dimensión personal a todos los derechos que ya existen en los tratados de derechos humanos, como no el derecho a la casa, sino al hogar, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos seguir con otros, no el derecho solo al copyright y a la libertad de expresión, sino al diálogo. Y así podríamos sacar otros. O nuevos derechos que comienzan a aparecer o que se pueden proponer, como el derecho a la esperanza. Ya a nivel, fíjense ustedes, de alma, voluntad e inteligencia, pues más o menos hay lo mismo. Digo, eso ya como que está más consolidado y a nivel de cuerpo mucho más, sí, en los derechos humanos.
puede haber alguna cosa nueva en la fallibilidad humana. Digo, podríamos hablar del derecho al perdón, otro derecho del que el Papa ha hablado. Le han criticado por hablar de eso. Interesante. Sí, claro, es nuevo, no mucha gente lo entiende, pero es interesante, es un desafío intelectual lo que nos presenta el Papa y podríamos decir, bueno, pero yo diría que hay un aporte también en esto, por ejemplo, la identidad, una identidad creciente, se podría decir, un ordenador que ordena. Y, y finalmente tenemos, bueno, los del cuerpo y los de la naturaleza. ¿Qué nos da también esto? Pues una jerarquía, que era lo que Polo hizo en su esquema de esa clase. Hay unos derechos que están arriba, la libertad primero, lo escribió. Hay algo que está arriba y hay otro que está abajo y hay una jerarquía, hay un orden y sabemos que si hay un hipotético conflicto entre derechos, bueno, tenemos ya cómo solucionar ese conflicto. Esto para los conflictivistas del derecho, los que siguen a Juan Sanciardo. Y bueno, entonces con esto ya les he mostrado en qué he trabajado estos años y podemos terminar. Muy bien.